Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión del Club de Surf a Medianoche. Hoy, como ya dije en el capítulo anterior, nos toca hablar de una película húngara sobre los indios Lakota. Hoy tenemos un programa multicultural. Y como si alguien se ha molestado en investigar o ya lo sabía, la verdad es que no hay mucha opción. Vamos a hablar de Las cuatro almas del coyote, dirigida por Aaron Gauder en 2023. Y la verdad es que es una película difícil. Difícil por todo lo que conlleva. A ver, de hecho, para poder tener una opinión más formada, he mirado también un poquito más de la filmografía de este señor, de Aaron Gauder, y parece sí un poquito centrada en el coyote, al menos lo que aparece en Letterboxd, ¿no? Y así un poquito en resumen, pues tenemos un crédito como director en, no sé si es un corto, una película llamada El Distrito, también de animación, una especie de animación 3D flash muy de la época, del 2004. Y creo que no tenemos otra cosa más hasta 2016 con el corto de Coyote y el Wasichu, que creo que le sigue. No le sigue porque esta venía antes, Coyote y la Roca, que es anterior. Es curioso porque las he visto. Justo subieron estos dos cortos de forma oficial a YouTube hace como un mes, 1 o 2 meses. Y me ha parecido muy curiosa esa coincidencia. Pues sí, resulta que una es de 2015 y la otra es de 2016. Y es curioso porque la de 2015 parece mucho más avanzada y madura que la siguiente. Vamos a contar un poquito de qué van estos dos cortos, ¿vale? Y después vamos a hablar un poquito más de la peli. Estos dos cortos, el de Coyote y la Roca y el Coyote y el Wasichu, son, por lo que dice el propio corto, cuentos típicos del folclore Sioux, en concreto de la tribu de los Lakota, ¿vale? Pues eso, para quien no conozca a los Lakota, son una tribu perteneciente al grupo de los Sioux. No sé exactamente cuál es su organigrama y tal, pero son Lakota, Dakota y demás. Y para un poquito de geopolítica, es la nación Lakota, en base a los tratados que hizo el gobierno de Estados Unidos con las tribus nativas del lugar, técnicamente sigue siendo una nación independiente dentro de Estados Unidos. Digo técnicamente porque esa independencia, obviamente, Estados Unidos se la pasa por el forro tanto a nivel estatal como burocrático como federal. ¿Y qué ha pasado con estas cosas? Pues hace, no sé, creo que todo empezó en 2016 o por ahí. Se empezó con la construcción de un oleoducto, ¿no? Que pasaba justamente por territorio sagrado suyo. Que entonces hubo muchas protestas y se paró, se volvió a reiniciar, se volvió a parar, se volvió a iniciar. Todo en base a las protestas continuas de esta gente cuyo territorio pues se estaba profanando. Y es en este marco geopolítico en que esta tribu Lakota está tan de en boga que salen estas películas, ¿no? Hechas por este señor húngaro. Las películas son húngaras. Que de hecho, si queréis ponerle cara, tiene la cara que pensáis que tiene un señor húngaro que hace películas espirituales sobre los indios Sioux, ¿vale? Es exactamente esa. No me cae mal el señor, pero sí que este tipo de visiones de ciertas poblaciones me resultan incómodas. Ahora iré a ello cuando hablemos de la peli. Pero bueno, vamos con los cortos. El primero, en orden de antigüedad, es eso, el Coyote y la Roca. Contaré un poquito de qué va, porque son dos cuentos basados en la mitología Sioux. Es eso, el Coyote va con su amiga la araña y se encuentra con una roca que es un ser vivo, ¿no? Es como un ser de gran poder mágico y a modo de tributo, ¿no? A modo de mira qué generoso soy, pues el coyote le regala una manta, ¿no? Una manta que tiene como mucho valor, ¿no? Porque está muy trabajada, tiene muchos colores. Se la da como obsequio a la roca.
¿Qué es lo que pasa? Que justo cuando paran a descansar en una cueva, pues empieza a nevar, empieza a hacer mucho frío, y la araña va con una piel de búfalo, pero el coyote ya está desnudo. Y eso, ¿no? Se ponen a discutir, hay un tira y afloja. Y al final, pues eso, el coyote va por él mismo a... Se empieza a justificar. No, es que la manta tendría que ser para mí porque tal, yo se las regalé, no he hecho nada para merecerla, yo trabajé para conseguir esa manta. Y entonces va por la roca, discute con la roca y le quita la manta. Al día siguiente, la roca se despeña y les persigue y termina aplastando al coyote, ¿no? Y se lleva la manta. Y una vez el coyote muerto, aquí el remate del corto, la roca, utilizando su poder mágico, les resucita una segunda vez. Y hace que el coyote se dé cuenta de que se ha convertido en manta en la casa de un cazador. En una alfombra se ha convertido. Y supuestamente la moraleja de eso es que los regalos no se devuelven. Lo que, la verdad, me da pena el coyote porque de verdad se iba a morir de frío. O sea, en realidad la auténtica moraleja de esta historia sería que el coyote tendría que haber ido educadamente sabiendo lo que había hecho. En plan, oiga, señora Roca animista, sé que le obsequié esta manta, pero entonces no hacía tanto frío, nos ha sorprendido a todos, por favor, me la puede devolver para que no... Se la devuelvo por la mañana, es solo un momentito, para no morirme y eso. Y seguramente si lo hubiera hecho de forma educada, pues la Roca hubiera aceptado. Pero la Roca no acepta. Y claro, te ponen al coyote como el malo, porque el coyote es como... No es técnicamente el malo, siempre, pero sí que toma una imagen como la del dios... no dios, pero como el pícaro, ¿no? Me recuerda mucho a Loki en la mitología nórdica, pero sobre todo a la figura de Anansi en la mitología Shanti. El dios araña en la mitología Shanti. No me acuerdo si es dios o solo una araña, pero en fin, eso. La siguiente es Coyote y Wasichu. Wasichu parece ser, por el contexto de la propia película, del propio corto, son 2 cortos de 7 minutos. Es una especie de peyorativo para el hombre blanco. Y aquí empezamos con el problema. Es un cuento así de un comerciante blanco que comercia con los indios, ¿no? Y como ese es el único que tiene, digamos, tecnología como fusiles, rifles y demás, pues le estima y demás para poder sacar el mayor rédito a esa gente. ¿Qué pasa? Que los indios que van ahí se dan cuenta que les está timando y les retan a que time al coyote, que está ahí tumbado. Lo que pasa es que al final el coyote le engaña para llevarse tanto su caballo como la ropa del tendero, del comerciante, con la excusa de que tiene que ir a buscar una cosa, pero que no tiene cómo ir. Y entonces eso, el comerciante le dice, te doy el caballo y te doy mi ropa para que te reconozca y así no te tire. Y ya cuando vuelvas, ya verás cómo no me engañas. Y es una historia como muy tonta. No sé, es como que confunde la moraleja con el estereotipo. Y ahí vamos con... Es que esto se va potenciando en la película, que es lo interesante. Con la película. La película toma un marco en esta situación que hemos comentado antes del... O no me acuerdo si la película en sí es el oleoducto o es otra construcción megalómana de este tipo, ¿no? Otra infraestructura gigante. Y... En base a eso se toma como... Se hace reminiscencia de los mitos lakotas de la creación y demás, ¿no? De cómo el dios imaginó el mundo, creó al coyote, creó a los patos, creó a todos. Y una vez creado el coyote, pues es como la envidia, el mal y todo empieza, digamos, a desperdigarse por culpa del propio coyote. Y ahí está muy bien
hasta que toma el giro de que el coyote es expulsado del paraíso, ¿no? ¿Y dónde termina? Termina en Europa. Termina en Europa, donde ahí han creado cosas y engaña. No es que engaña, pero les cuenta a los europeos sobre las grandes tierras de. Quiero decir Manitou, pero creo que no es Manitou, ¿verdad? El dios Lakota. Y eso es como que justo cuando llega el hombre blanco, el coyote y el hombre blanco y destruyen la naturaleza, el coyote se da cuenta del mal que ha provocado. Y ahora no me acuerdo si le perdonan o no. Pero es eso, es como que a su envidia y su ira, su rabia y su ego ha terminado con la destrucción de lo que era el paraíso, ¿no? Y tengo problemas con eso. Porque hacen el paralelismo, pero es muy flojo con la construcción del acueducto y demás. Pero esta cosa, este tono tan paternalista con el que se habla de los nativos americanos, hablo nativos americanos en general, o sea, tanto a los Cree del norte, a los cimarrones, a los... Eso, Lakota, Navajo, mexicas, incas, toda la pesca, todos los que viven en el continente. Esta forma de verlos tan paternalista de que eran todos súper buenos, que trataban la naturaleza con respeto, que no... tal, me parece una visión un poco que le quita mucho valor a lo que consiguieron estas tribus, porque es en plan... Es como que se les tiene como que vivían como cavernícolas, digamos. Cavernícolas no sé el término correcto, porque cavernícolas significa el que vive en las cuevas. Y esta gente no vivía en cuevas. Tenían construcciones. Algunas desmontables, para ser no, porque eran pueblos nómadas, y otras que no eran nómadas, eran cabañas, propiamente dichas. Estas... y estas gentes, pues básicamente, tenía una gran capacidad de caza, una gran capacidad de producción de alimentos. Es verdad que no tenían una agricultura. Estoy hablando sobre todo de América del Norte, ¿vale? Que es que es lo que más vamos a tratar aquí. Es verdad que no tenían una agricultura como podemos pensar aquí en Europa, ¿no? No tenían aquí en Europa o en el continente este de África, Asia y Europa. Afroeurasia. O sea, no era, digamos, un campo delimitado, especializado en un cultivo y demás, no. Por ejemplo, lo que hacían los indios, muchas veces. Digo indios en general porque no me estoy refiriendo a una tribu en particular, ¿vale? Y eran diferentes técnicas en diferentes sitios. Lo que hacían era encontrar una zona donde, por ejemplo, las frambuesas se criaban muy bien y a partir de ahí, pues, modificaban mucho el terreno de forma que siempre que pasaran por ahí, si era una tribu nómada o en base a las temporadas que fuera viendo, siempre hubiera un vasto campo de frambuesas y una producción enorme. Eran más que eso, un terreno especializado pequeñito para cada cosa, hacían un terreno enorme con plantas que producían mucho. De hecho, cuando los vikingos llegaron ahí, con el hijo de Eric el Rojo, lo llamaron Finland precisamente por estas grandes matas de arbustos con vallas, porque la cosa es que en muchas ocasiones eran tan prósperos, no sé, habría hecho esa selección artificial de forma tan eficiente que caminabas por ahí y estabas todo el rato, eso, pisando vallas. Y terminabas eso, rojo del mosto de... No sé cuál es el término correcto. Mosto, zumo, de eso, de las vallas. Como si hubieras hecho vino. Y ahí de ahí viene lo de Vinland, porque creían que era para hacer vino. Y... Y eso también hay que tener muy en cuenta que tan naturalistas no eran, porque sí que la caza de la ballena, por ejemplo, es algo muy intrínsecamente cultural suyo. Y el hecho de seguir tratándolos como eso, gente que no tenía ningún fallo, que vivían siempre en paz, cosa totalmente falsa. Tenían muchas guerras y eran muy violentos en muchas ocasiones, como en Europa y como en todos los sitios. Hace... Les hacemos de menos. Es como que su historia no vale tanto. ¿No? Es como ese gran hueco de 500 años en los que no pasó nada,
más allá de paz y amor. No. Es más, la convención ideológica que tenemos de los indios de paz y amor y el plus para el salón viene del movimiento hippie, que... Es que esto es la hostia, tío. Que sabéis que el movimiento hippie de los 60 tiene una de sus mayores imágenes, es el pelo largo con la bandana, ¿verdad? Esa imagen se basaba precisamente en la figura de los indios en las estepas, pero la que se veía, el estereotipo que se veía por televisión. O sea, el estereotipo racista que se surgió en televisión fue lo que marcó la estética del movimiento hippie en los 60. La bandana que llevaban esos señores, en su mayoría italianos con betún, era para evitar que la peluca se les cayera. Y es por eso, porque se tiene ahí como un pasado súper idealizado y se les trata como, no, es que fueron estos el ejemplo a seguir. No, es muy racista. Es muy racista porque también haces de menos los avances sociales que se hicieron en Europa, que se hicieron en África, que se hicieron en Asia, que se hicieron en Oceanía. No, como esta gente era tal, pues oye, no, eran gente normal, y como gente normal, pues merecen los mismos derechos, que son los que no se le están concediendo. De hecho, es que hay muchos problemas con esto, porque los mayores activistas pro caza en Estados Unidos son gente de pro caza y pesca, ¿no? De la explotación, digamos, del medio silvestre. Son de origen indio. De origen indio no, son indios de verdad. Son de tribus indias que tenían tradición de caza y pesca en su cultura. Y precisamente como que la gente los tiene ahí idealizados en su pasado, pues dicen, oye, no, 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 es que no vais a cazar aquí. ¿Qué queréis? ¿Que os demos rifles para esto? ¿Qué va? No. Tú, negro de mierda, no vas a cazar aquí. Y si quieres cazar, pues si eso, usas flechas como tu antepasado. Y eso, flechas y canoas. A pesar de que los indios eran muy diestros utilizando el rifle y enseguida que vieron que tenían la posibilidad de utilizar rifles, pues usaban rifles. De hecho, gran parte de las fuerzas británicas durante la Guerra de Independencia eran indios. ¿Por qué? Porque sabían que si desaparecía la influencia británica y se independizaban las colonias, el pacto de los Apalaches, que era un pacto de no agresión que ponía frontera de las colonias en los Apalaches, dejaría de tener efecto porque era con la colonia británica y las colonias se expandirían sin control, como pasó. Y de hecho, esto es curioso, porque aquí ya vamos a hablar de Estados Unidos y de su racismo, ¿vale? Porque los indios, es que no me acuerdo si fueran los Cree, creo que fueron los Cree, que fueron eso, aliados de Gran Bretaña. Muchos huyeron al sur, muy cerca de los asentamientos en Florida de los indios cimarrones. Los indios cimarrones en realidad tienen otro nombre, pero es que no me acuerdo, lo siento mucho. Vivían eso, en la colonia española de Florida. Pero como era inhóspita para los españoles, pues dijeron, venga, va, si vivís ahí, pues lo vais a tratar bien. Y básicamente les dejaban vivir ahí un poquito, supongo que con la esperanza de que domaran esa tierra, ¿no? Ese cenagal. Y así poder asentarse más adelante. Pues bien, resulta que estos cimarrones también tienen el mismo origen que los Kree, ¿no? Son un poquito como los vulcanos y los romulanos, para hacernos una idea, para nuestros fans de Star Trek, que hace tiempo que no hago referencias. Y entonces eso, Estados Unidos dijo, ¡Ey! Que hay indios Kree. Y creyó que todos eran Kree y básicamente ocupó territorio español bajo la corona española para capturar a indios Cree, pero capturó a cimarrones,
Me sale Seminolas porque en inglés es Seminoles y... que es una... Es como el Buckaroo, ¿no? Una mala translación de la palabra castellana al inglés. Porque, claro, muchas cosas de estas las he visto en inglés. Y eso pasó 3 veces. O sea, es... Mira. No, es que da para pensar. Porque ya Estados Unidos, solo 3 años después de su independencia, va y ocupa un territorio de un país que le ayudó a independizarse para capturar a unos indios por puro revanchismo y terminó capturando a otros. Y luego nos extraña lo de Israel, ¿no? Por supuesto que Estados Unidos ocupa a Israel. Por supuesto. O sea, Israel ha ocupado Siria, ha ocupado zonas del Líbano, ha ocupado, ha bombardeado Qatar, obviamente está ocupando Palestina, ha ocupado Egipto. Y Estados Unidos, obviamente, ha seguido el mismo patrón. Obviamente son aliados por eso. Lo llevan en los genes, son mala gente, son hijos del coyote. Mejor dicho, Estados Unidos es... Israel es el hijo de Estados Unidos y del Imperio Británico. De eso no puede salir nada bueno. Pero en fin, que me voy del tema. Es precisamente en estas guerras, las guerras cimarronas, esta ocupación de la Florida por parte de Estados Unidos, en la que preside Andrew Jackson, el, posiblemente una de las peores personas que ha ocupado el cargo de presidente en Estados Unidos. No, espera, fue... No, todavía no era presidente. Fue general en esas... En esas guerras. Ya... Ay... Que, de hecho, esta es otra. Porque no era un tema de os conquistamos y ya, no. Era un tema de relocalización. Los mandaron a Oklahoma, creo que fue. Junto a los indios Cree, mezclándolos porque no los distinguían. Eran todo la misma mierda. ¿Qué es lo que pasa? Que los indios Cree, en su gran bondad fruto de la naturaleza, eran esclavistas. No es tanto que todos los Cree fueran esclavistas, sino que la tradición Cree en sí, como los griegos y romanos y demás culturas así, pues estaba hecha a los esclavos, ¿no? Era como algo que habían tenido. Los cimarrones no. ¿Y qué hicieron los Cree? Pues dijeron, ¡hostia! ¡Esclavos gratis! Y básicamente los diezmaron por ahí, expulsándoles y llevándoles a Texas, cuando era parte de México. También, para romper un poquito esto y hacerlo un poquito menos oscuro, curiosidad lingüística. Texas y México siempre se han pronunciado con J, pero se escriben con X porque antiguamente la X se leía como J, porque venía de la letra griega Ji, que es la X. Conoceréis esa sonido por Cristo, Jesucristo, porque en griego se escribe con J y eso. El símbolo del crismón, que habréis visto en muchos cirios y en muchas cosas de índole católica y cristiana en general, es la X, que es la G, y la Ro, que es la R, que tiene forma de P, ¿vale? Por eso, el crismón se llama. Y eso, los expulsaron a Texas. ¿Qué es lo que pasa? Que Texas se empezó a llenar de colonos estadounidenses. También esclavistas. Y... Y la verdad es que no sé qué pasó ahí. ¿Qué pasó con ellos después de la guerra entre México y Estados Unidos? Hay que ponerle un mejor nombre a esa guerra, la guerra de Texas o una cosa así. ¿Por qué había colonos estadounidenses en Texas? Pues porque Texas era un lugar inhóspito, que solo había indios y poco más. Y es que es eso, es... Voy a intentar resumir un poco porque esto se está alargando mucho, la verdad. Es un tema muy denso, muy interesante y que merece mucho la pena estudiarlo y conocer más. Y vamos a ir... Vamos a intentar cerrando flecos un poquito de las cosas que quería comentar. Este uso de la cultura lakota, de las culturas indígenas en general, por parte
de agentes externos, sobre todo de europeos, me resulta especialmente incómoda, porque entiendo que lo puedas hacer de buen grado, ¿no? Sin mala intención. Pero esa forma de ver a esta gente como si no fuera gente es como que los mitifica y los convierte en algo que ya no existe. Porque tú hablas de indios y y piensas en esta gente amante de la naturaleza, pero los indios, los Lakota, los Sioux, los Cree y demás siguen existiendo. Siguen existiendo en sus reservas. Y por el limbo económico que tienen, el limbo estatal que tienen esas reservas, son un agujero negro de todo. No tienen muchos derechos básicos que tenemos nosotros, porque es que son muchas cosas. No, es precisamente por eso que los casinos es como lo único que les da algo de dinero, porque económicamente la mayor parte de las cosas vienen de fuera. O sea, es como que no pueden tener bancos, no pueden tener sus propios servicios de demás. La policía tampoco tiene mucha jurisdicción ahí. Y tampoco pueden formar sus propios cuerpos de policía. Porque siempre las reservas indias, aparte ya de por ser relativamente pequeñas, también tienen una gran densidad de crimen. Sobre todo con tema de drogas. Y de hecho, la población nativa tiene ese problema de drogas, tiene problemas de alcoholismo, porque no hay instituciones en las propias reservas en las que se puedan y en las que puedan ayudarse, porque están en un limbo político y social en lo que no pueden tenerlo. Es una cosa horrible. Está claramente hecho y deliberadamente hecho de una forma en la que se van a terminar extinguiendo sí o sí, y la forma de mitificarlos así es como, ya se han ido, ¿no? Es como, yo que sé, si habláramos ahora de los espartanos, o de yo que sé, de los samuráis, es gente que ya no existe. Hablamos de esta gente como hablamos de los indios, en general, como hablamos de los aztecas, como hablamos de... Pero no, es que siguen existiendo esos pueblos, siguen existiendo. Y tratarlos así, de esta forma tan mítica, es convertirlos en mito. Y no son mitos, son gente. Es gente que vive ahí. ¿Y por qué me indigno tanto? Porque no se puede hacer nada. ¿Qué podemos hacer aquí, españoles de mierda? Si cuando teníamos algo de poder ahí y ocuparon territorio español, que era territorio español donde esa gente podía vivir en paz, llegó Estados Unidos, lo ocupó y nosotros lo máximo que hicimos fue venderlo. No debería decir nosotros, porque tampoco no quiero responsabilizarnos de la conquista americana. Eso me parece un tema para otro... Bueno, sí, voy a hacer un pequeño resumen. España no merece... España no va a hacer ninguna disculpa a México, Argentina, Bolivia... Bueno, Bolivia quizás sí. A ninguno de estos países por una simple razón. Porque la gente que se extendió del Imperio Español en esos países eran españoles o criollos. Las tribus nativas, la gente nativa, los nativos de verdad, a los que sí merecen una disculpa, esos no van a recibir nada de esos países. Las disculpas de España serían para esos nativos, no para los países. Por eso que México esté en ese ejercicio de marketing completo de a ver cuándo nos pide perdón España, pues me parece muy de mal gusto, porque a ver si tratas mejor a tus nativos y a tus culturas propias, en vez de hablar tanto. Joder. Es un tema que me pone me enfada mucho. Porque yo soy muy de defender la cultura local en base a unos límites. O sea, no me parece bien, por ejemplo, que se tire una cabra desde un campanario. O la esclavitud que he dicho antes en los Cree. Pero sí que creo que cada cultura, cada creencia, en base a una limitación propia de los derechos humanos, se merecen cierto tipo de respeto. En base a sus mitologías, en base a sus historias, en base a sus tradiciones. Y el hecho de decir ahora que este nuevo país de México, esta nueva nación de Argentina, de Chile y demás, son la recuperación de dichas ediciones, es una mentira para lavarse la cara. Porque los mapuche
por ejemplo, o otros pueblos nativos están siguiendo el mismo paso que los pueblos nativos de América del Norte en las reservas que he dicho antes. Y es que es algo increíblemente descorazonador ver supuestamente, no, la meca de la libertad y, sí, por el oro del Monte Rushmore, de las Montañas Negras, eh, engañaron a no sé cuántos países. No es que engañaron. Mucha gente cree que los engañaron, pero no los engañaron, les forzaron. Y eso es un tema muy complejo, es un tema muy importante, del que hay que hablar más. Y lo reitero, no responsabilizo a España, o no me responsabilizo a mí, mejor dicho, o a cualquier persona de nacionalidad española de la conquista de América, porque no nos podemos hacer responsables de lo que hizo alguien hace 500 años. Yo lo siento mucho, pero es así. Y si el gobierno de España, o más bien dicho, la corona, que sería lo más reminiscente de dicho gobierno, se tiene que disculpar, sería con eso, los pueblos de nativos de verdad. En fin. Llevo ya un buen rato hablando de esto, seguramente se quede como el capítulo más largo. Y la verdad es que me quedo con muchas ganas. Me quedo con muchas cosas de las que hablar. Quería también comentar el tema de cómo, eso, mitos de América del Norte y demás, cómo se han ido mutando por acción de los colonos para convertirlos en eso, básicamente en marketing, como es el caso del Bigfoot y demás. Y es que son muchas cosas. Son muchas cosas y yo no doy para tanto. Me gustaría, pero no. Quizá en otro momento me anime y haga, yo qué sé, un complemento a esto, hablando de verdad de estos temas en profundidad, porque es que merece mucho la pena. También me gustaría, si esto le llega a alguien, alguna persona de origen Lakota o de origen Sioux o similar, que se sienta representado en esta cultura, que se representa en estas películas de las que hemos hablado, me gustaría que me hablara y me diga qué piensa sobre todo esto, porque esta es otra cosa. Me siento muy mal hablando de esto, porque mi perspectiva es muy limitada. Es muy limitada y, claro, no sé hasta qué punto esa limitación hace que deje de ver cosas. Y la verdad es que me parece un tema tan importante que creo que esa limitación no se debe tomar a la ligera, como pueden ser en otros temas. Así que bueno, ya llevamos hablando un buen rato, así que, bueno, como siempre, buenas noches si es de noche, buenos días si es de día, y como siempre, que viva el surf.